mensaje para esta tarde está titulado ¿Por qué vienen las plagas? ¿Por qué ven las plagas? Y vamos a abrir nuestras Biblias, un versículo conocido, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Un versículo que en estos días se usa mucho. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Estamos viviendo estos tiempos del coronavirus y durante estas semanas varios hermanos me han llamado por teléfono, me han enviado mensajes diciéndoles que algunas personas vienen y les preguntan: y en medio de toda esta situación, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué en medio de esta situación tu Dios no puede detener esta pandemia? Y en verdad es tan increíble de que un virus tan microscópico, un virus que realmente no se puede prácticamente ver, haya impactado el mundo entero como lo ha hecho hasta ahora. Y sí, para Dios sería tan fácil poder acabar con ese virus haciendo solamente así, un tris de dedos, y el virus completamente podría desaparecer. Pero ante esa pregunta que la gente hace, ¿y dónde está tu Dios? Yo creo de que Dios hace también la misma pregunta a cada uno de nosotros. Dios nos dice: ¿y yo dónde estoy? ¿Y yo dónde estoy? Porque si te pones a pensar bien, Dios está excluido de todo. Si nos ponemos a analizar las medidas que nosotros debemos tomar para que este virus no se siga esparciendo, tenemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, lavarnos las manos con frecuencia y por lo menos durante unos 20 segundos. Otra recomendación es podernos cubrir la boca, la nariz, usando máscaras. Y si no nos hemos lavado las manos, si no la hemos desinfectado, evitar tocarnos la boca, la nariz, los ojos. Otra recomendación es poder limpiar y desinfectar las superficies. Una recomendación muy buena, muy útil, es poder mantener una distancia, lo que se llama la distancia social, de más o menos unos 2 metros. Otra buena recomendación que se hace es evitar ir a lugares donde hay una gran aglomeración de personas. Otra recomendación es no estar perto, no estar cerca de alguien que ya tenga los síntomas del coronavirus. Y una buena recomendación también es de que si nosotros estamos con gripe, así sea una simple gripe, pues deberíamos quedarnos en casa, en aislamiento, isolamiento preventivo. Ahora, en medio de todas estas prevenciones, yo pregunto: ¿dónde está Dios?
¿Dónde está Dios? Porque todas estas medidas que les acabo de mencionar, que son igual prácticamente en todos los países del mundo, yo me puedo preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está una recomendación, por ejemplo, de orar? Una recomendación de tener fe. Una recomendación de poder confesar lo que la palabra de Dios dice. Nada de eso están en esas medidas preventivas para toda la población del mundo. Fíjate el Salmo 127. Salmo 127, el versículo 1. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y yo podría concluir que en medio de esta pandemia del coronavirus, de nada sirve todo lo que estamos haciendo si tiramos a Dios de en medio de todo esto. De nada sirve lavarnos las manos. De nada sirve estar en cuarentena, encerrados tal vez en casa, si tiramos y sacamos a Dios de la ecuación. Si el Señor no sana, no cura al enfermo, en vano trabajan los médicos. Siguiendo usando aquí este versículo de Salmo 127:1. Si el Señor no nos libra de la plaga, en vano es todo el esfuerzo. Mateo 6:25. Fíjate lo que dice el Señor Jesús. Mateo capítulo 6, el versículo 25. Por eso vos digo, no andéis cuidadosos cuanto a vosa vida, pelo que habéis de comer, ou pelo que habéis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que habéis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? E se vamos al versículo 33 del mismo capítulo de Mateo 6, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, os serán acrecentadas. Y dentro de todas esas cosas está también, mi querido hermano, mi querida hermana, la salud. Si buscas tú primero el reino de Dios y su justicia, dice de que todo lo demás, incluyendo la salud, será acrecentada. Lamentablemente hemos sacado a Dios de esta pandemia. Y aunque a algunos no les guste el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y yo no me quiero meter en política, pero algo que yo puedo rescatar es que el presidente Trump, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, él estableció un día nacional de oración. Él incluyó a Dios en medio de esta pandemia. Él trajo a Dios a la situación por la que el mundo está atravesando. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos permitir que se siga ignorando a Dios. Porque aunque se logre controlar esta pandemia, aunque se logre encontrar la vacuna, para este virus, si nosotros no vamos a la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Pues es el pecado. Es simplemente el pecado que es lo que ha ocasionado esta crisis. Si no vamos a la raíz, si no tratamos la raíz, las plagas van a continuar. Las plagas seguirán. Miren, uno de los versículos más conocidos en cuanto a la oración y que se está usando ahora mucho
es el que acabamos de leer al comienzo del mensaje, 2 Crónicas 7:14, donde se nos hace un llamado a la oración. Pero muy pocos leen el versículo anterior. Yo quiero que leamos estos dos versículos, 2 Crónicas 7, versos 13 y verso 14. 2 Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces dice bien claramente el versículo anterior, el versículo 13, que si yo enviare pestilencia a mi pueblo, peste, pero si mi pueblo se humilla y ora, yo sanaré su tierra. Pero antes de entrar de lleno al mensaje, al título del mensaje, ¿por qué vienen las plagas?, yo quiero hacer un alto. Porque leyendo simplemente aquí estos dos versículos, nos da a entender de que es Dios que envía las plagas, de que es Dios que envía las pestes, y no es así. Porque recuerda esto: Dios no maldice, Dios no enferma, Dios no mata. Quien hace eso es el diablo. Quien hace eso es el diablo. Entonces, cuando nosotros en la Biblia encontramos versículos como este, donde dice de que Dios va a enviar pestes, ¿qué significa? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Significa de que Dios ya no va a poder impedir las consecuencias del pecado. Dios en su gracia, Dios todo misericordioso, Él nos guarda, Él nos protege. Pero llega a tal punto de que el hombre, la humanidad, continúa pecando y no se arrepiente, donde llega un punto donde Dios ya no va a poder impedir, no va a poder detener esto, y el diablo va a tener todo el derecho de poder enfermar, todo el derecho de poder matar por las enfermedades, todo el derecho aún de poder traer pestes, de poder traer plagas. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 10. ¿Qué es lo que hace el diablo? Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. ¿Qué es lo que dice este versículo? Este versículo dice de que el diablo acusa a los hermanos de día y de noche delante de la corte celestial. Delante de la corte celestial. Él está diciéndole allí a Dios: mira, Fernando está pecando. Mira lo que Fernando está haciendo. Nos está acusando día y noche a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás sabe muy bien de que Dios es misericordioso. Pero Satanás también sabe de que Dios es un Dios justo. Y que como Él es justo, Él tiene que cumplir su palabra. Por eso el enemigo está pendiente de lo que nosotros hacemos. El enemigo está pendiente de lo que nosotros decimos, tratando de encontrar algo, una puerta abierta que le dé permiso, que le dé derecho para poder caer encima de nosotros, para poder usar, por ejemplo, una enfermedad, para poder traer cualquier cosa sobre nuestras vidas. Por eso que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos en Efesios 4:27 que dice: no des lugar al diablo. ¿Qué significa eso? No le demos oportunidad al diablo para que él nos venga
a traer enfermedades o problemas. No le demos oportunidad al diablo para que él nos maldiga. Ahora, las pestes, como este coronavirus, son simplemente consecuencia del pecado de la humanidad. Y si nosotros queremos de que Dios pueda sanar, de que Dios pueda curar la tierra y nos libere de las epidemias, lo que necesitamos hacer es poner en práctica lo que dice Segunda de Crónicas 7, 14, 13 y 14. Dice parte del versículo 14: si se arrepiente mi pueblo, si pide perdón, si se humilla, yo sanaré su tierra. ¿Ok? Amén. Es muy bonito el versículo, pero para poder orar así, para poder orar de esa manera pidiendo perdón, nosotros necesitamos saber qué pecado ha causado esta pandemia para poder pedir perdón por causa de eso. Y sí, yo sé que hay una causa natural. Hay una causa natural para que esto se haya producido. Hay investigaciones que dicen que este virus, el COVID-19, se originó en una sección de un mercado de mariscos, de frutos del mar, allí en la ciudad de Wuhan, en la China, donde además de venderse productos del mar, también se comercializaban animales salvajes, exóticos, tanto legales como ilegales. Y ellos dicen que allí comenzó todo. ¿Qué animal fue el que originó el virus? Exactamente no se sabe. Muchos dicen que tal vez por causa de un murciélago. Ahora, después de esa teoría, ha aparecido otra teoría de que no, de que este virus se inventó en un laboratorio de la China para poderlo esparcir por todo el mundo. Sea cual sea, esa es la causa natural. Esa es la causa natural por la cual se originó este virus. Pero ahí no queda. Porque nosotros tendríamos que ver cuál es la causa espiritual. ¿Cuál es la causa espiritual para que Dios diga que voy a enviar pestes, que voy a enviar plagas sobre esta tierra? Y vuelvo al punto inicial. No podemos tirar a Dios de esta ecuación. Todo el mundo excluyó a Dios. Todo el mundo dejó de lado a Dios en medio de esto como si no existiera. Pero sí hay una causa espiritual. Existe una causa espiritual. Por eso yo estudié la Biblia y comencé a estudiar allí buscando las diferentes causas de las epidemias que encontramos en la palabra de Dios. Y una de las cosas, por ejemplo, más conocidas, y tal vez están en filmes, en películas, es acerca del Apocalipsis, donde viene el cuarto jinete, un cuarto caballero. Vamos a ver un poco eso. Apocalipsis capítulo 6. ¿Recuerdan ustedes los cuatro jinetes, sus cuatro caballeros del Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, en portugués está bien claro, con peste, y con las fieras de la tierra. Aquí está hablando de los eventos de los últimos días. Dice de que el diablo va a poder, o usando los términos aquí del Apocalipsis, el cuarto jinete, el cuarto caballero del Apocalipsis va, dice, a poder destruir una cuarta parte de la población del mundo entero. Y algo que va a usar son las pestes.
son las epidemias. Pero ese es el final de los tiempos. Déjenme ver, déjenme que me acompañen a lo que está atrás allí en la Biblia. ¿Por qué se originaron las pestes? ¿Por qué vienen las pestes? ¿Qué pecados han traído pestes a la vida de las personas? Y lo primero que yo encontré es que lo que le abre las puertas a las epidemias es desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Vamos a Deuteronomio, el 5º libro, capítulo 28, el versículo 15. Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y allí en los siguientes versículos vamos a encontrar un listado de maldiciones. Pero solamente quiero mencionar lo que es el tema de hoy, aquello que va hacia las epidemias. Vamos a los versículos 21 y 22 del mismo capítulo. Déjenme leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora, es un poquito más claro. Deuteronomio 28, 21, 22. Dice: "O Señor os afligirá con pragas, até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse." Verso 22. "O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardente e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram." O sea, dentro de todas las maldiciones que encontramos allí en el capítulo 28, por no obedecer a Dios, encontramos también aquí en estos dos versículos de que algunas de las maldiciones serían también serían las plagas, serían las pestes. Ahora, hay personas que dicen de que estos versículos ya no se aplican a nosotros, porque es el Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento. Nosotros estamos viviendo ahora bajo la gracia. Y Jesús murió en la cruz del Calvario para romper, para quebrar todas las maldiciones de la ley, como dice el libro de Colosenses. El acta que nos era contraria, la rasgó, fue rota, fue quebrada. Pero yo quiero que podamos pensar bien lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que el Señor Jesús hizo allí en la cruz del Calvario no tiene efecto sobre toda la humanidad, sobre toda la raza humana, sino solamente sobre aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todas las maldiciones, todo aquello que nos era contrario, allí en la cruz del Calvario, esas actas que nos eran contrarias, el Señor las rasgó, el Señor las quebró. Pero eso es solamente para aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal. Y no solamente aquellos, sino los que nos hemos apropiado de los beneficios de la cruz. Aquellos que creemos los beneficios que son para nosotros por aquello que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, en tiempos como los que estamos viviendo, donde esta pandemia ha invadido el mundo entero, yo creo que muchos tendrían que revisar la interpretación de muchos pasajes de la Biblia. Porque no podemos decir que desde la cruz, desde que Jesús murió allí en la cruz, ya no hay consecuencias sobre la humanidad, porque Él ya llevó todo en la cruz del Calvario. No podríamos decir, ya no hay hambre, ya no hay fome, ya no hay pestes, ya no hay pandemias. Porque estamos viviendo todo lo contrario. Si hay fome, si hay pestes, si hay pandemias. Por eso de que lo que Jesús hizo no fue para toda la humanidad,
fue para aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él también dijo de que muchas de las cosas que acontecieron, que sucedieron allí atrás, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, fueron para que nosotros que vivimos en la gracia no cometamos los mismos errores, las mismas burradas que cometieron la gente allí en el Antiguo Testamento. Nos queda como un ejemplo. Y es el mismo apóstol Pablo diciendo, vamos a leerlo, 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios 10, versículos 6 al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, el primer pecado que trae pestes es la desobediencia a Dios. Trae consecuencias. Y una de las consecuencias por desobedecer a Dios son las pandemias, son los virus. Lo segundo que encontré en la Biblia que trae pandemias, que trae pestes, es oponernos a Dios. Oponernos a Dios. Vamos al libro de Levítico. El tercer libro, Génesis, Éxodo, Levítico. Capítulo 26. Vamos a leer los versos 23 al 25. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança, e ajuntando-os sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós e sereis entregues na mão do inimigo. Una vez más les recuerdo lo que les dije hace unos momentos. Dios no envía pestes, pero el pecado hace que Dios tenga que tirar, que Dios tenga que quitar esa protección, por ejemplo, que habla el Salmo 91. Y en ese momento, cuando tira esa protección, vienen 7 castigos. Y dentro de esos castigos están las plagas, las pestes. Pero aquí habla de el oponernos a Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es oponernos a Dios? Porque tal vez algunos se están oponiendo a Dios y no lo saben, no se han dado cuenta. Levítico 26, versos 14 y 15. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Estos versículos se encuentran antes de todo lo que encontramos después en que Dios envía la peste. Entonces, aquí encontramos en estos 2 versículos lo que es oponerse a Dios. Es oponerse a su palabra. Es el que nosotros nos opongamos a la voluntad, a vontade de Dios. Así que tengamos cuidado con esas tendencias modernas, por ejemplo, que encontramos en algunas iglesias,
de odiar la ley de Dios. Porque estamos ya en el Nuevo Testamento, estamos en el tiempo de la gracia y la ley del Antiguo, del Viejo Testamento no tiene más efecto sobre cada uno de nosotros. Pero yo pregunto, ¿sabes tú lo que es la ley de Dios? ¿Sabes tú lo que es la ley de Dios? Sí, es cierto, ya no estamos bajo la ley de Dios, pero la amamos, porque la ley es la palabra de Dios. Es un conjunto. Usamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es solamente que usamos el Nuevo Testamento, lo usamos completo. Y tratamos de obedecer la ley, la palabra de Dios, no para ser salvos, porque por la ley no podemos ser salvos. Es solamente por la gracia, por lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. Pero la tratamos de obedecer para conocer más a Dios, para agradar a nuestro Dios. Entonces, lo segundo, el oponernos a Dios, el oponernos a su palabra, pueden traer plagas, pueden traer pestilencias a nuestras vidas, al mundo entero. Tercero, lo siguiente que yo encuentro como una causa de pandemia, de virus, es la queja y la ingratitud. La queja y la ingratitud. Aquí en Números se nos habla cuando Israel estaba camino a la tierra prometida. Y en ese camino se le juntó, dice, un pueblo extranjero. Y ellos comenzaron a quejarse, a quejarse. Vamos a leer algo de eso. Números capítulo 11. Libro de Números capítulo 11, versos 4 al 6. Eu vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Vamos al versículo 10, verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Ahora, si tú sigues leyendo, viene algo interesante. Viene algo interesante porque a pesar de sus quejas, fíjate lo que dice el versículo 31. Números 11, versos 31 al 33. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Las plagas, las pandemias vienen cuando nos quejamos, vienen cuando somos ingratos a Dios. Dios les había dado maná, estaban en pleno desierto, Dios los alimentó, pero comenzaron a quejarse. Que los peces que comíamos en Egipto, que las cebollas, que los ajos. Ok, quieren. Dios les mandó codornices y les mandó tanto que la gente acaparó, pero dice de que mientras aún lo tenían entre los dientes, la plaga de Dios vino sobre ellos, la ira de Dios vino sobre ellos por quejarse. Entonces, lo tercero que encontramos es que las plagas, las pandemias vienen
cuando nos quejamos delante del Señor, cuando somos ingratos. Lo cuarto que encontré, ¿por qué vienen las plagas? Es por esparcir falsos rumores, falsos boatos. Miren, cuando el pueblo de Israel ya estaba muy cerca, muy tuperto de la tierra prometida, el Señor le ordenó a Moisés que envíe a 12 espías para poder recorrer la tierra. Y dice la Biblia que después de 40 días regresaron con un informe. Vamos a leerlo. Números capítulo 13, versos 27 al 33. Números 13, 27 al 33. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalecitas habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consume os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ahí está el falso rumor, ahí está el boato, pura mentira. Pura mentira. Y como consecuencia de eso, ese mal informe que trajeron esos 10, dice de que el pueblo comenzó a quejarse, comenzó a murmurar. Ellos comenzaron a decir: ay, que deberíamos morir aquí en el desierto. Y por eso la Biblia dice de que Dios los iba a destruir con una epidemia. Dios los iba a destruir con una plaga. Y aquí nosotros encontramos al gran hombre de Dios, encontramos a Moisés intercediendo. Dice la Biblia de que él se puso en la brecha y él comenzó a clamar a Dios: Dios, ten misericordia. Y hermanos, esa es la gente que Dios está buscando. Gente que realmente se pueda poner en la brecha, gente que pueda doblar yoelios, rodillas, y que pueda clamar al Señor misericordia. Y por lo que hizo Moisés, porque él clamó pidiendo misericordia a Dios, el Señor perdonó a la nación. Sin embargo, como consecuencia de su queja, ellos tuvieron que dar vueltas en el desierto. Estaban cerca de poder llegar a la tierra prometida, pero tuvieron que dar vueltas 40 años. 40 años, toda una generación, murió toda una generación que no pudieron entrar allí en la tierra prometida. Pero no solamente eso, fíjate lo que dice el capítulo 14, Números 14, versos 36 y 37. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Qué tremendo. Qué tremendo. Esos que trajeron falsos rumores,
falsos boatos que hicieron murmurar y que hicieron quejarse al pueblo. Dios perdonó al pueblo por la intercesión de Moisés. No les mandó la plaga, no les mandó peste. Tuvieron que dar vueltas en el desierto 40 años. Pero aquellos hombres que trajeron ese mal informe, aquellos hombres que trajeron ese boato, ese rumor falso, dice que murieron de plaga. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos chirar. No podemos sacar a Dios de las pandemias. No podemos sacar a Dios de estos virus, de estas pestes que vienen sobre el mundo. Sí, hay una causa natural. Fue en el mercado de la China o fue en un laboratorio, no importa, pero hay también causas espirituales. Hay medidas naturales que el mundo ha tomado. Pero una vez más pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la oración? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer la palabra, tenemos que arrepentirnos. Pero eso, ninguém lo menciona, nadie lo dice, nadie lo menciona. Solamente distanciamiento social, no se aglomeren, lávense bien las manos, usen sus máscaras. Pero a Dios, ¿dónde hemos dejado a Dios? Y el quinto caso que yo veo en la Biblia, donde veo una pandemia, fue cuando David, el rey David, y que la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, tomó para él lo que le pertenecía a Dios, lo que le pertenecía al Señor. Y esto sucedió, según la Biblia, cuando el diablo incitó a David a hacer un censo. Cuando el diablo incitó a David para que haga un censo, y tal vez tú me puedes decir, pero pastor, ¿qué tiene de malo hacer un censo? ¿Qué tiene de malo contar a la gente? Pues bueno, déjame decirte que en esos tiempos los que contaban a la gente eran los buenos de esa gente. Israel no le pertenecía a David. Israel era pertenencia de Dios. Israel era el pueblo de Dios. David era solamente el rey, pero el pueblo le pertenecía a Dios, le pertenecía al Señor. Y esto hasta el general del ejército de David lo reconoció. Vamos a leerlo. Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21, el versículo 3, la segunda parte. Dice: ¿para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será pecado para Israel? ¿Por qué procura esto, meu Señor? Porque sería esto causa de delito para con Israel. El capitán de ahí del ejército, él se da cuenta de que lo que está haciendo está mal. Israel era pertenencia de Dios, no de David. Y cuando David comienza a contar la gente como si fuesen propiedad de él, él no estaba honrando a Dios. Él no estaba honrando a Dios, no estaba reconociendo de que Dios, de que Israel le pertenecía a Dios. Israel era pertenencia del Señor. Y este es el pecado de hoy, el no tener en cuenta a Dios. Lo hemos chirado, lo hemos sacado de todo. A Dios no lo tenemos en cuenta. Es el mismo pecado que tuvo allí David. Miren, hoy en día la humanidad vive como si Dios no existiera. En ningún momento en medio de esta pandemia tú vas a escuchar a un presidente, a un mandatario, a alguna persona, al presidente de la Organización Mundial de la Salud decir: busquemos a Dios. Decir: necesitamos orar. Decir: tenemos que arrepentirnos. No vas a escuchar a nadie, ninguém decir eso.
necesitamos ir a la raíz espiritual. Se están invirtiendo millones y millones y millones de dólares en medicina, en encontrar la cura, la vacuna, la vacina. Pero tenemos que ir a la raíz espiritual. Porque se va a encontrar la vacuna tal vez. Y la pandemia va a pasar. Pero vendrán otras plagas. ¿Por qué? Porque no hemos ido a la raíz. Porque no hemos ido a la raíz. Entonces, regresando a la historia de David. Cuando David entiende de que le estaba tirando, le estaba quitando la honra a Dios, porque Israel le pertenecía a Dios, no le pertenecía a él como rey. David se arrepiente. David se da cuenta de su pecado y le pide perdón al Señor. Ahora recuerden, Dios es justo. Dios tiene que castigar el pecado. Y Dios le da a David 3 opciones de castigo. Dios le dice, escoge una. Escoge entre 3 años de hambre, de fome. 3 años. La segunda alternativa, 3 meses de persecución. Los enemigos te van a perseguir. Y la tercera alternativa, 3 días en los cuales el Señor castigará al país con peste, con una epidemia. Imagínate tú que Dios te diera a elegir una de esas 3 opciones. ¿Cuál escogerías? 3 años de fome, de hambre, 3 meses de persecución, tus enemigos persiguen, no a ti, a toda la nación. Tú eres el rey. O 3 días de una plaga, de una epidemia que Dios enviaría para todo el país. Pues David escogió la tercera. David escogió 3 días de pestes. Pues él pensó, al menos esto viene de Dios. Y Dios tiene misericordia. Dios es un Dios de misericordia. 3 días de peste. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 14. Mandó pues su Señor a peste a Israel, y cayeron de Israel 70,000 hombres. Escogió la peste, Dios la envió. En 3 días, 70,000 hombres murieron. Y esto que está pasando hoy no es nada nuevo, mis queridos hermanos. Esto ya ha pasado. Pero recuerden, tiene una causa espiritual. Por eso no tiremos, no saquemos a Dios de la ecuación. Mucha gente te dice, ¿y dónde está tu Dios en medio de esta epidemia? Y lo mismo Dios pregunta a cada uno de nosotros, ¿y dónde estoy yo en medio de esta situación? ¿Por qué no me tienen en cuenta? ¿Por qué no me consideran? Lee el versículo 17, Primera de Crónicas 21, 17. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y cuando yo leí esta, porque es una oración, cuando yo leí esta oración que hizo David, lo que Dios colocó en mi corazón fue de que cada uno de los presidentes, que cada uno de los mandatarios, cada uno de los primeros ministros, reyes, reinas, jaíñas del mundo deberían hacer esta oración. Porque la corrupción está ahí arriba. La corrupción está ahí arriba, en esos niveles. Y muchas veces por causa de la corrupción en esos niveles, las ovejas, el pueblo tiene que sufrir.
hay causas espirituales. Hay causas espirituales. Que deberíamos o deberían los gobernantes arrepentirse y decirle: Señor, te hemos quitado la gloria que te pertenece a ti. Porque hoy en día cada uno de los presidentes tienen la mejor solución. Cada uno a su manera, cada uno a su forma. Y son ahorita en estos momentos los que tienen el mayor porcentaje de popularidad por causa de sus medidas que están tomando. Estamos tirando la gloria, estamos quitando la gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y por causa de esta oración que hace David, y con esto voy terminando. Debido a esta oración, Dios le ordena a David que él pueda construir un altar. ¿No pueden tirar ese versículo, por favor? Dios le ordena a David que pueda construir un altar. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a David? Dame la gloria. Dame la gloria. Y hermanos, eso es lo que el mundo tiene que hacer hoy en día. Hoy en día es el momento de poder construir un altar a Dios. Es el momento en que toda rodilla, todo yoelio, toda lengua, toda nación confiese que Jesús es el Señor. Si nosotros realmente queremos de que esta pandemia se acabe, tenemos que postrarnos de yoelios, de rodillas y buscar al Señor. Termino con 2 de Samuel, capítulo 24. 2 de Samuel 24, el versículo 25. Y edificó allí David ao Señor un altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Y cesó la plaga en Israel. Hermanos, todos aquellos que nos están viendo allí por la internet, el mundo no puede seguir ignorando a Dios. Y esa debe ser nuestra misión. Esa debe ser la misión de la iglesia. ¿Qué podemos hacer para poder volver a traer a Dios en medio de una humanidad que niega su existencia? En medio de una humanidad que no toma en cuenta, en consideración a Dios. En medio de una humanidad que en medio de esta plaga, de esta pandemia, ignora a Dios completamente. La única solución es poder construir un altar de adoración a Dios. Porque no es solamente decirle a Dios: para la pandemia, sé Dios que ten misericordia de nosotros. Dios le dijo aquí a David: constrúyeme un altar de adoración, que le devolvamos la gloria a Dios. Porque sabes, tal vez ahí estamos orando, y las iglesias, yo sé que están orando, estamos orando: Señor, detén esta pandemia. Y el día que se detenga la pandemia, ¿cuántos no dirán: es que nosotros oramos, es que nosotros hicimos esto, es que yo me puse de yoelio, de rodillas, es que yo hice esto y esto y esto y Dios me escuchó? Le estamos una vez más robando la gloria a Dios. Por eso que Dios le dice a David: constrúyeme un altar, porque la gloria es mía y nadie me roba mi gloria. El mundo, la humanidad ha dejado a Dios de lado. Y tal vez nosotros como iglesia, como cristianos, también de una u otra forma le estamos robando la gloria a Dios. Y no estoy diciendo que no debemos orar, no, porque en medio del mensaje
Hemos visto cómo Moisés intercedió pidiendo misericordia. Hemos visto cómo es que doblaron rodillas. Hemos visto 2 Crónicas 7:14, que si mi pueblo se humilla y pide perdón, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Sí, Dios quiere que oremos, que intercedamos, pero Dios quiere también que le podamos entregar toda la gloria a Él. Es que yo quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás. Y vamos a levantar un altar de adoración a Dios. Tal vez te has pensado que hay que construir allí algo. No. Lo que Dios quiere es que nuestras vidas sean ese altar. Que allí donde tú estás, tú puedas levantar tus manos y adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y darle la gloria a Él. Y como acabamos de leer aquí en 2 de Samuel, Dios escuchó, Dios vio lo que había hecho. Dice: edificó allí David un altar a Jehová, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Quiero pedirte que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar. Si quieres levantar tus manos, hazlo allí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y hoy, Señor, como tu iglesia, como tus hijos, teus filhos, como tu pueblo, Dios, como teu povo, Señor, queremos ser parte de 2 Crónicas 7:14. Porque en el versículo anterior, Dios, en el versículo 13, habla de las pandemias, habla de las pestes, de las plagas. Pero inmediatamente en el versículo 14, Señor, dice que si mi pueblo, si mi iglesia, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y busca mi rostro. Aquí estamos, Señor. Queremos humillarnos delante de ti, Señor. Nos humillamos, Dios, buscamos tu rostro, como dice tu palabra. Y reconocemos, Dios, que hay un Dios en el mundo que reina y gobierna. Y aunque el mundo no lo quiera reconocer, nosotros, tus hijos, tu iglesia, sí lo reconocemos. Dios, tú eres la única solución a esta pandemia. Tú eres la única solución, Señor, a este coronavirus. Por eso, Señor, levantamos nuestra mirada a ti. Así como lo hizo Moisés. Así como él clamó, Señor, él se puso en la brecha. Y él oró delante de ti diciendo: ten misericordia, Dios del mundo. Nosotros hacemos lo mismo, Señor. Ten misericordia, Señor, de este mundo. Aunque no quiera reconocerte, de este mundo, Señor, que solamente está buscando una solución natural, olvidando, esqueciendo que hay una raíz espiritual también a esta pandemia del coronavirus. Te pido, Dios,
que toques la vida de cada cristiano, de cada creyente, de cada iglesia. Que podamos buscarte, Señor, verdaderamente. Que podamos levantar un altar de adoración, Señor. Porque no es la oración de un hermano o de otro hermano. No es lo que hace una iglesia o la otra iglesia. Es cuando todo tu pueblo, es cuando todos tus hijos pueden levantar las manos como un altar de adoración a ti, Señor. Devolviéndote la gloria que solamente tú te mereces, Dios. Y como dice 2 de Samuel, cuando tú escuchaste ese clamor, cesó la plaga sobre Israel. Ayúdanos, Señor, que como iglesia podamos hacer tu nombre conocido. Que cuando alguien nos venga a preguntar dónde está tu Dios en medio de esta pandemia, podamos transmitir también, Señor, tu corazón. ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? Mas nosotros como hijos tuyos tenemos una responsabilidad, Señor. Y aunque podamos ver a este mundo en medio de la corrupción, en medio del robo, en medio del asesinato, en medio de ideologías que van en contra de tu palabra, en medio del pecado, Señor, más sucio que el diablo ha colocado en sus vidas y en sus corazones, tenemos que tener, Señor, compasión. Tenemos que clamar por tu misericordia, Señor. Y eso solamente lo puede hacer alguien que te conoce a ti como Señor, como Salvador. Que 2 de Crónicas 7:14 sea una realidad en cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, pedirte perdón por esta humanidad. Que podamos tomar el pecado, Señor, de este mundo como nuestro. Y pedirte, Señor, ten misericordia de este mundo. Porque hemos pecado contra ti. Y que esta plaga, Señor, pueda cesar completamente. Y que una vez más los cimientos, los fundamentos de nuestras vidas, de nuestras naciones, pueda ser tú y tu palabra, Señor. Oh Dios, tenemos como iglesia una gran responsabilidad. Pero tú abrirás puertas. Mucha gente dice que después de esta pandemia el mundo no será igual. No, no será igual. Porque tu iglesia se va a levantar más fuerte. Tu iglesia se va a levantar más fuerte, Señor, llevando tu palabra y mostrando al mundo que sin ti, oh Dios, nuevamente plagas llegarán. Porque el diablo tomará cada oportunidad para traer muerte y destrucción. Pero aquí estamos tus hijos, Señor. Aquí estamos tus hijos. Escucha nuestra oración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Que Segunda de Crónicas 7:14 sea una verdad, una realidad en cada uno de nosotros. Vamos a declarar esta música. América Latina, sana Europa, África, Oceanía, sana este mundo, Dios. Te pedimos, Dios, ten misericordia. Sana, sana, Dios, esta tierra. Sana esta tierra, Señor, con tu amor, Dios. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor.